Estimados congresistas, mi nombre es Carolina González, soy profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante y a continuación tengo el gusto de presentarles el simposio titulado Datos y retos ante el rechazo escolar. En este simposio vamos a presentar 4 comunicaciones que versan sobre una problemática que afecta a un número considerable de estudiantes en nuestro sistema educativo. Se trata de todos aquellos niños y niñas que se niegan a asistir a la escuela o a permanecer en esta. En este simposio participan investigadores de distintas universidades, tanto españolas, entre las que se encuentran la Universidad de Alicante, la Universidad de Murcia y la Universidad Internacional de Valencia, como universidades extranjeras, entre las que se encuentran la Universidad del Biobío de Chile y la Universidad Central de Ecuador. Se espera que a partir de las comunicaciones propuestas en este simposio se conozcan mejor cuáles son las características que definen a estos estudiantes, la prevalencia de esta problemática, así como sus necesidades, con el fin de proponer retos y líneas de actuación para conseguir que todas las niñas y todos los niños finalicen la etapa de enseñanza básica y acudan con entusiasmo a la escuela. Las 4 comunicaciones que conforman este simposio son las siguientes. Prevalencia del rechazo escolar en función del sexo y edad, que presentará la profesora Carolina González, yo misma, elaborado junto con Ángela Díaz Herrero y Lucía Granados. A continuación veremos la comunicación Correlaciones entre el rechazo escolar y las estrategias de aprendizaje, presentada por la doctoranda Mariola Jiménez Miralles y realizada junto con los profesores Ricardo San Martín y José Manuel García Fernández. En tercer lugar, veremos la comunicación Relación entre el rechazo escolar y la agresividad, presentada por Miriam Martín y elaborada junto con los profesores María Vicent y Nelly Lago San Martín. Y por último, la comunicación titulada Pensamientos automáticos perfeccionistas y dificultades en las relaciones familiares, presentada por la profesora María del Pilar Aparicio Flores y realizado junto con Roberto Vidio Freire Andino y la profesora Rose Pilar Esteve Faubel. Damos comienzo pues a este simposio con la primera comunicación titulada Prevalencia del rechazo escolar en función del sexo y edad, que presentaré yo misma, Carolina González, y que he realizado junto con las profesoras Ángela Díaz Herrero y Lucía Granados. En primer lugar, sería necesario delimitar conceptualmente qué se entiende por rechazo escolar. Este constructo nos lleva a la negativa de un estudiante a asistir a la escuela o la dificultad persistente para permanecer en esta. La falta de informes estandarizados y las discrepancias en el establecimiento de una conceptualización terminológica, ya que utilizamos como sinónimos términos distintos como son fobia escolar, absentismo escolar o rechazo escolar, generan dificultades a la hora de determinar las tasas de prevalencia de esta problemática. Por lo tanto, su cuantificación es compleja. A nivel nacional existe una carencia de estudios que, mediante técnicas sistematizadas, nos aporten evidencias sobre la prevalencia de esta problemática en función de la edad y el sexo. La literatura científica establece que los problemas de asistencia a la escuela pueden darse en cualquier momento de la trayectoria académica de un estudiante, aunque identificamos ciertos momentos de mayor incidencia, tales como un cambio de etapa educativa, la escolarización en un nuevo centro educativo, etc. En cuanto a las diferencias en función del sexo, el rechazo escolar se distribuye de manera similar tanto en niños como en niñas, según indican las líneas de investigación encontradas. A pesar de que la mayoría de los estudios de investigación centrados en el rechazo escolar no encuentran diferencias en función del sexo, cabe destacar los hallazgos de otros trabajos centrados en la investigación de constructos vinculados al comportamiento negativo a asistir a la escuela, tales como la fobia escolar o los miedos a la escuela. En este campo de conocimiento sí encontramos resultados. Por un lado, predominan los trabajos que advierten que las chicas presentan puntuaciones más altas tanto en fobia escolar como en miedos en comparación con los sujetos varones. Con el fin de proporcionar evidencias en cuanto a esta problemática en niños españoles en función del sexo y la edad,
El objetivo de este estudio fue determinar las diferencias en el comportamiento de rechazo a la escuela en una muestra representativa de niños españoles en función del sexo y el curso académico. En este estudio participaron 1.078 niños españoles, 548 chicos y 530 chicas, matriculados en los cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria. El rango de edad de los participantes osciló entre los 8 y 12 años. Para evaluar el rechazo escolar se utilizó la escala de evaluación del rechazo escolar revisada, conocida como School Refusal Assessment Scale Revised, que propuso Kearney en el año 2002 y que está compuesta por 24 ítems que se responden en una escala Likert de 7 puntos que oscila desde 0 nunca hasta 6 siempre y se dirige a niños y adolescentes entre los 5 y 17 años. Su objetivo es evaluar la autopercepción relativa de los 4 factores fundamentales que pueden justificar las causas que subyacen al comportamiento de rechazo a la escuela. Estas 4 causas son las siguientes. El primer factor evalúa a aquellos estudiantes que se niegan a asistir a la escuela con el fin de evitar la afectividad negativa que provocan los estímulos o situaciones relacionadas con el ámbito escolar. El segundo factor determina aquellos estudiantes que rechazan asistir a la escuela porque pretenden escapar de la aversión social o situaciones de evaluación. El tercer factor, los que pretenden obtener la atención de aquellas personas significativas. Y por último, tendríamos aquellos estudiantes que rechazan asistir a la escuela con el fin de obtener refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar. Para analizar las diferencias en rechazo escolar en función del sexo y el curso académico, se realizaron análisis de varianza ANOVA. A su vez, se efectuaron análisis post-hoc a través de la prueba SEFE para identificar entre qué grupos de distinto curso académico se encontraban las diferencias significativas. Debido al elevado tamaño muestral de esta investigación, se incluyó el índice D, la diferencia de media tipificada, propuesta por Cohen, para valorar la magnitud o el tamaño del efecto de las diferencias halladas. La interpretación de este índice es el siguiente: una magnitud baja de las diferencias o un tamaño del efecto pequeño, el valor de la D oscila entre 20 y 50, de magnitud moderada, cuando oscila entre 51 y 80, y se considera que el tamaño del efecto es de magnitud alta cuando las diferencias obtienen un valor de la D superior a 80. A continuación, presentaré los resultados que encontramos. La tabla 1 recoge las diferencias encontradas entre chicos y chicas en rechazo escolar. En general, son los chicos los que reportaron niveles de rechazo escolar significativamente superiores a las chicas para 2 de los factores que componen las RAS, así como para la puntuación total de la escala. Concretamente, se hallaron diferencias estadísticamente significativas para los factores 3 y 4, a pesar de que las magnitudes de estas diferencias fueron pequeñas. En cuanto a la puntuación total de las RAS, fueron igualmente los chicos los que mostraron niveles significativamente mayores en rechazo escolar que las chicas, considerándose las diferencias de magnitud también baja. En este caso, la tabla 2 nos muestra las diferencias en rechazo escolar en función del curso académico. Diferencias estadísticamente significativas fueron halladas entre los distintos cursos, a excepción del factor 2 para el cual no resultaron significativas. La puntuación para el primer factor, correspondiente a aquellos estudiantes que se niegan a asistir a la escuela con el fin de evitar la afectividad negativa que provocan ciertos estímulos o situaciones relacionadas con el ámbito escolar, revela un incremento en las puntuaciones de rechazo escolar a medida que aumenta el curso académico. De este modo, la puntuación más alta corresponde a sexto curso. Por el contrario, en el tercer factor, el cual se caracteriza por estudiantes que se niegan a asistir a la escuela con el fin de obtener la atención de personas significativas, como pueden ser los familiares, las puntuaciones en rechazo escolar disminuyen a medida que se avanza en el curso. De este modo, es el grupo de tercero quienes presentan la puntuación media más alta, mientras que el grupo de sexto curso la puntuación media más baja. Respecto al cuarto factor, caracterizado por la búsqueda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar, las puntuaciones medias entre los cursos fluctúan entre 12,52 para quinto curso
a pesar de que en sexto curso vuelve a incrementarse la puntuación. Por último, los resultados obtenidos en referencias a la puntuación total de las RAS reportan que los estudiantes de cuarto curso corresponde con el momento académico cuya puntuación media en rechazo escolar es más alta, disminuyendo los valores en los dos cursos posteriores. En cuanto al análisis de las diferencias identificadas entre los cursos, se obtuvieron que los tamaños del efecto oscilan entre 20 y 43, siendo todas las diferencias identificadas de magnitud pequeña. A modo de conclusión, señalar que los resultados obtenidos revelan que para el primer factor de las RAS y el segundo factor no se encontraron diferencias en función del sexo. Estos hallazgos coinciden con la propuesta de diversas investigaciones previas que advertían de la ausencia de diferencias en rechazo escolar para la variable sexo. Sin embargo, esto no se cumplió para el factor 3, el cual corresponde con la búsqueda de la atención de personas significativas, y también para la puntuación total de la escala. Casos en los que con una pequeña magnitud de las diferencias los chicos presentaron puntuaciones medias más altas que las chicas. A pesar de que estos resultados resultan contradictorios a lo esperado inicialmente, la revisión teórica realizada desprende controversias en cuanto a las diferencias en función del sexo para variables vinculadas al rechazo escolar, tales como la ansiedad escolar, los miedos o la fobia. Por tanto, hablamos de una problemática compleja a la hora de establecer unos patrones respecto a las diferencias en función del sexo. En base a los referentes teóricos, no se esperaba que los chicos obtuvieran puntuaciones más altas que las chicas para el factor 3, ya que numerosas investigaciones señalan una frecuencia superior en chicas que en chicos respecto a las dificultades ante la separación de los padres o figuras afectivas de referencia. No obstante, los hallazgos encontrados en este estudio podrían verse afectados por las características personales y del entorno de los participantes. Por ejemplo, el desarrollo de un vínculo afectivo sano depende del contexto y la relación del sujeto con sus seres queridos. Es decir, no tanto del sexo, sino de la constitución de vínculos afectivos, seguros y de calidad. En cuanto a las diferencias en función del curso académico, señalar que son los cursos de tercero y cuarto donde hemos obtenido puntuaciones más altas de rechazo escolar, y esto podría deberse a mayores niveles de exigencia en esos momentos educativos que tendrían que valorarse entre el profesorado y los estudiantes, tener en cuenta esos momentos educativos. A partir de estos resultados se desprende que no hay un momento específico para el desarrollo de la conducta negativa a asistir a la escuela, resultando el rechazo a la escuela una problemática que puede aparecer en cualquier momento de la escolarización. En base a nuestros resultados, cabe señalar que los centros de educación primaria y los institutos es cierto que cada vez están más coordinados para favorecer la transición educativa entre dichas etapas y evitar así que el desconocimiento pueda afectar a nuestro alumnado en el incremento de su ansiedad, nerviosismo o preocupaciones. Y hasta aquí la presentación de esta comunicación. Muchas gracias por su atención y estamos a su total disposición para resolver cualquier duda o aclaración que les haya surgido de esta presentación. Gracias. A continuación doy paso a una comunicación que presentará la doctoranda Mariola Jiménez Miralles y en la que se presentan los hallazgos encontrados tras analizar las correlaciones entre las variables de rechazo escolar y las estrategias de aprendizaje. Durante las últimas décadas, uno de los problemas escolares más significantes y que se ha convertido en tema esencial en investigación educativa es el rechazo escolar. Son distintos los términos utilizados para referirse a las dificultades de asistencia escolar, tales como absentismo escolar, ansiedad escolar, evitación a la escuela o fobia escolar. Por tanto, es importante partir de una delimitación conceptual sobre qué se entiende por conducta de rechazo a la escuela. Según Kearney, es un concepto que alude a la negativa de un niño por asistir o permanecer en la escuela, manifestándose a través de conductas disruptivas, absentistas, un bajo rendimiento o incluso con la finalización precipitada de su trayectoria escolar. Esta idea está englobada dentro de los problemas de asistencia escolar, los cuales se refieren a las diferentes categorías de ausencias o dificultades para asistir o permanecer en la escuela, tales como los retrasos a la entrada al aula,
las ausencias ocasionales o continuas, las faltas de asistencia justificadas e incluso aquellos que asisten bajo presión a la escuela o tienen conductas negativas para perder clase. El alumnado que evita asistir a la escuela tiene más probabilidades de presentar problemas emocionales a largo plazo, como serían la depresión, la ansiedad, el bajo rendimiento académico, el abandono escolar, el trastorno de ansiedad por separación y el trastorno negativista desafiante. Casi todos los problemas de disciplina de los estudiantes se vieron agravados por el absentismo escolar. Dada la heterogeneidad de las causas que pueden justificar un comportamiento de rechazo escolar, se encuentra explicado el modelo funcional, el cual presenta las 4 condiciones que proponen Kearney y Esper. En primer lugar, el factor 1 sería el de evitar la afectividad negativa que provocan los estímulos o situaciones relacionadas con el ámbito escolar. En segundo lugar, escapar la aversión social o también de situaciones de evaluación. En tercer lugar, la búsqueda de la atención de otras personas significativas. Y por último, la búsqueda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar. El modelo funcional cuenta con el instrumento School Refusal Assessment Scale Revised, el cual evalúa los 4 factores previamente mencionados que justifican el comportamiento de rechazo a la escuela. Se ha encontrado que existe una relación entre los problemas de asistencia escolar y el bajo rendimiento académico, siendo de interés conocer posibles factores de riesgo que pueden repercutir sobre esta relación. Entre dichas variables, cabe mencionar el interés por conocer el impacto de las estrategias de aprendizaje. De acuerdo con Weinstein y Meyer, son aquellas conductas y conocimientos que el alumno utiliza durante su aprendizaje para que influyan en su proceso de codificación, facilitando la adquisición y recuperación del conocimiento aprendido. Existen 3 características que destacan en las estrategias de aprendizaje: la aplicación del control, el uso selectivo de los propios recursos y las capacidades disponibles, y las habilidades y técnicas. Con el objetivo de analizar estas estrategias, se cuenta con un inventario conocido como el Learning and Study Strategies Inventory High School, también conocido como LASI-HS, creado por Weinstein y Palmer en 1990, formado por 10 escalas: la actitud, la motivación, la gestión del tiempo, la ansiedad, la concentración, el procesamiento de la información, la selección de ideas principales, las ayudas al estudio, la autoevaluación y las estrategias de evaluación. El objetivo del presente estudio consiste en analizar la relación entre el rechazo escolar y las estrategias de aprendizaje. Se espera que exista una correlación negativa entre el rechazo escolar y las distintas dimensiones previamente mencionadas, excepto para la dimensión de ansiedad, donde se espera encontrar una relación positiva entre esta variable y el rechazo escolar. La muestra final estuvo formada por 1.261 participantes entre 14 y 18 años. En cuanto a los instrumentos, se utilizaron el School Refusal Assessment Scale Revised y el Inventory of Learning and Study Strategies High School Version. En primer lugar, se realizó una reunión con los directores para exponerles los objetivos del estudio y solicitar su colaboración. Tras esto, se envió el consentimiento escrito para las familias, esperando su aceptación. Todos los estudiantes participaron de manera voluntaria y completaron los instrumentos durante una sesión dentro de la jornada escolar que duró 45 minutos. Al menos un miembro del equipo de investigación estuvo presente durante las sesiones para resolver las dudas y supervisar que se completaran los cuestionarios. Este estudio se llevó a cabo de acuerdo con los estándares éticos de la Declaración de Helsinki y los procedimientos fueron aceptados por el Comité de Ética de la Universidad de Alicante. Las correlaciones entre los distintos factores de las RAS y las 10 dimensiones del LASI se obtuvieron a través de los coeficientes de correlación producto momento de Pearson, donde los valores iguales o mayores a 10 e inferiores a 30 indican una relación de pequeña magnitud. Los valores mayores que 30 indican una magnitud moderada y, por último, los valores superiores a 50 señalaron correlaciones de magnitud elevada o alta. Para ello se empleó el programa SPSS-20. En cuanto a los resultados obtenidos en las correlaciones entre rechazo escolar para evitar la afectividad negativa que provocan los estímulos o situaciones relacionadas con el ámbito escolar y las estrategias de aprendizaje, las correlaciones resultaron estadísticamente significativas para todos los factores, excepto para las dimensiones de procesamiento de la información y autoevaluación. Las correlaciones fueron positivas entre el primer factor de las RAS y la dimensión de ansiedad y ayudas al estudio, mientras que encontramos correlaciones negativas para el resto de las dimensiones. En cuanto a la magnitud de las correlaciones, fueron de tamaño moderado entre el primer factor de la RAS y la dimensión de actitud, y de tamaño pequeño para el resto. En lo relativo a las correlaciones entre el rechazo escolar para escapar de la aversión social, las situaciones de evaluación y las estrategias de aprendizaje,
Las correlaciones resultaron estadísticamente significativas para todos los factores, excepto para las dimensiones de procesamiento de la información, ayudas al estudio y autoevaluación. Las correlaciones fueron positivas entre el segundo factor de las RAS y la dimensión de ansiedad, y fueron negativas entre el segundo factor de las RAS y el resto de dimensiones. En cuanto a la magnitud, las correlaciones fueron de tamaño moderado entre el segundo factor de las RAS y la dimensión de actitud, y de tamaño pequeño para el resto. Considerando las correlaciones entre el rechazo escolar para la búsqueda de atención de personas significativas y las estrategias de aprendizaje, estas resultaron estadísticamente significativas para todos los factores, excepto para las dimensiones de procesamiento de la información y autoevaluación. Las correlaciones fueron positivas entre el tercer factor de las RAS y las dimensiones de ansiedad y ayudas al estudio, mientras que encontramos correlaciones negativas para el resto de las dimensiones. En cuanto a la magnitud de las correlaciones, fueron de tamaño moderado para el tercer factor de las RAS y la dimensión actitud, y de tamaño pequeño para el resto. Por último, los resultados obtenidos entre las correlaciones entre el rechazo escolar para la búsqueda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar y las estrategias de aprendizaje, los resultados solo fueron estadísticamente significativos para las dimensiones de actitud, motivación, gestión del tiempo y concentración. El resto de las dimensiones resultaron no significativas. Solo encontramos correlaciones negativas entre el cuarto factor de las RAS y las dimensiones del LASI. En cuanto a la magnitud de las correlaciones, fueron de tamaño pequeño entre el cuarto factor de las RAS y todas las dimensiones. El objetivo del presente estudio era el de analizar la relación existente entre el rechazo escolar y las estrategias de aprendizaje. Tal y como se planteaba en la hipótesis, se esperaba que existiera una correlación negativa entre el rechazo escolar y las distintas dimensiones de las estrategias de aprendizaje, excepto para la dimensión de ansiedad, donde se esperaba encontrar una relación entre esta variable y el rechazo escolar. Por lo general, la mayoría de las relaciones identificadas son negativas, excepto para la dimensión de ansiedad de los tres primeros factores, y ha sido positiva. En el caso del cuarto factor, este hecho no sucede y podría deberse a que se trata de un tipo de rechazo escolar no basado en la ansiedad a la hora de justificar su negativa por asistir a la escuela. De acuerdo con nuestros hallazgos, sería necesario un acercamiento desde otras perspectivas o ámbitos para llegar a conclusiones más firmes, y ya que estos ítems analizados pueden verse afectados por otras variables como el fracaso escolar, las relaciones con sus iguales e incluso con los docentes o el abandono escolar. En cuanto a las limitaciones encontradas, se debería ampliar el estudio a una muestra más grande y diversa, considerando factores como la nacionalidad, el estatus socioeconómico de las familias, la salud, datos psicológicos o diferencias entre escuelas. Además, se espera en futuros trabajos recolectar más información a través de entrevistas, cuestionarios, observaciones, información personal, etc., teniendo en cuenta también las opiniones de las familias, de los compañeros de clase y de los docentes. A pesar de esas limitaciones, los resultados de este estudio son útiles para contribuir al conocimiento de las estrategias de aprendizaje y su relación con el rechazo escolar. Con el fin de prevenir los problemas de asistencia a la escuela, resulta vital que en el sistema educativo actual se lleven a cabo programas de técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje, para enseñar al alumnado a aplicar dichos aprendizajes en su vida escolar. También sería muy recomendable realizar cursos de control de la ansiedad y del cuidado personal, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y, por supuesto, prevenir los problemas de asistencia escolar. Cabe resaltar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sería mucho más efectivo, dado los rápidos cambios del sistema actual, si el estudiante tomara un rol activo en su aprendizaje. Este hecho mejoraría su creatividad, sus habilidades de pensamiento, las estrategias de aprendizaje y, de este modo, aumentaría su confianza para las evaluaciones y los problemas del mundo real. Hasta aquí la presentación de la comunicación. Muchas gracias por su interés y estamos a su disposición para resolver cualquier duda que les pueda surgir. A continuación, doy paso a una comunicación que presentará la doctoranda Miriam Martín y en la que se presentan los hallazgos encontrados tras analizar las correlaciones entre las variables de rechazo escolar y agresividad. Buenos días, soy Miriam Martín y presento el trabajo que junto con María Vicent y Carolina González hemos llevado a cabo acerca de la relación entre el rechazo escolar y la agresividad. Para comenzar, diremos que por problemas de asistencia a la escuela se entiende el conjunto de los distintos tipos de ausencias escolares o las dificultades para asistir y o permanecer en la misma. Cabe mencionar que mientras asistir de manera regular a la escuela es considerado un pilar fundamental para que tanto niños como adolescentes puedan lograr un desarrollo tanto formativo, social como personal, el porcentaje de estudiantes que en algún momento de su escolaridad ha rechazado asistir a la escuela es preocupante, ya que alcanza valores de entre el 28 y el 35%.
En este sentido, es importante abordar esta temática con el fin de que el estudiante afectado pueda reincorporarse al sistema educativo lo antes posible y evitar así situaciones de desigualdad y de exclusión social. Desde el modelo funcional se proponen 4 causas por las que los estudiantes rechazan asistir a la escuela. Los 2 primeros factores de las RAS-R están relacionados con un reforzamiento negativo, es decir, los estudiantes rechazarían asistir a la escuela con el fin de evitar situaciones que les provocan aversión social, evaluación o afectividad negativa. Mientras que el tercer y cuarto factor de las RAS están relacionados con un reforzamiento positivo, es decir, los estudiantes rechazarían asistir a la escuela con el fin de llamar la atención de personas que son significativas o bien para quedarse en casa o fuera de la escuela con amigos. Cabe destacar que la variabilidad de factores, tanto sociales, personales como familiares, dificultan la elaboración de un término de rechazo escolar que aúne características comunes que permitan responder a este comportamiento. Y en cuanto a la agresividad, en el ámbito educativo, 246 millones de estudiantes sufren algún tipo de violencia cada año, lo que se refleja en problemas de asistencia escolar. En este sentido, estudios previos advierten la relación entre los problemas de conducta externalizante y entre ellos se incluye el comportamiento agresivo y su relación con el rechazo escolar. Es por ello que con el fin de aportar nuevas evidencias empíricas que permitan obtener un mayor conocimiento acerca de las distintas dimensiones de la agresividad con respecto a los alumnos que rechazan asistir a la escuela, se pretende conocer la relación entre el rechazo escolar y las diferentes manifestaciones de la agresividad. Con respecto al método, en la investigación participaron un total de 1.078 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, de los cuales el 50,8% fueron chicos y el 49,2% fueron chicas. En cuanto al procedimiento, en primer lugar, se contactó con los directores y directoras de los centros escolares y se solicitó el consentimiento informado por escrito de las familias para que los alumnos pudieran participar en la investigación. En cuanto a los instrumentos, estos fueron administrados en un tiempo aproximado de unos 40 minutos. Y se utilizaron la School Refusal Assessment Scale Revise y el Aggression Questionnaire. La School Refusal Assessment Scale Revise es una medida que evalúa el comportamiento de rechazo a la escuela en niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 8 y los 17 años. Y el AQ es una medida que evalúa 4 componentes de la agresividad: física, verbal, ira y hostilidad. Y en cuanto a los análisis estadísticos, las correlaciones entre las RAS y el AQ se llevaron a cabo a través del índice de correlación de Pearson. En este sentido, Cohen estableció que valores entre 0.10 y 0.30 serían índices de magnitud pequeña, entre 0.30 y 0.50 de magnitud moderada y a partir de 0.50 de magnitud elevada. En cuanto a resultados, la tabla 1 muestra los índices de correlación entre los 2 primeros factores de las RAS y las dimensiones de la agresividad. Con respecto al primer factor, este correlacionó de manera positiva y estadísticamente significativa con todas las dimensiones de la agresividad, hallándose índices de magnitud pequeña para la dimensión agresividad física e índices de magnitud moderada para las dimensiones agresividad verbal, ira y hostilidad. En cuanto al segundo factor, este de igual modo correlacionó de manera positiva y estadísticamente significativa con todas las dimensiones de la agresividad y se hallaron
índices de magnitud pequeña para las dimensiones agresividad física y también para la dimensión ira, y también se hallaron índices de magnitud moderada para las dimensiones agresividad verbal y hostilidad. La tabla número 2 muestra los índices de correlación entre el tercer y el cuarto factor de las RAS y las distintas dimensiones de la agresividad. Con respecto al tercer factor, este correlacionó de manera positiva y estadísticamente significativa con las variables agresividad física, agresividad verbal y hostilidad. Y se hallaron en todos estos casos índices de magnitud pequeña. Mientras que la dimensión ira no correlacionó de manera significativa con el factor 3 de las RAS. Con respecto al cuarto factor de las RAS, cabe mencionar que no se hallaron correlaciones estadísticamente significativas entre este y las distintas manifestaciones de la agresividad. Y por último, la tabla número 3, que muestra los índices de correlación entre las puntuaciones totales de las RAS R y el AQ, alcanza un índice de magnitud total de 0.33, considerado de magnitud moderada. Además, el rechazo escolar correlacionó de manera positiva y estadísticamente significativa con todas las dimensiones de la agresividad, hallándose para las tres primeras dimensiones, es decir, agresividad física, verbal e ira, índices de magnitud pequeña, y para la dimensión hostilidad, índices de magnitud moderada. A modo de discusión, recordar que el objetivo del presente estudio consistió en conocer la relación entre el rechazo escolar y las distintas dimensiones de la agresividad. En este sentido, se hallaron para los dos primeros factores de las RAS correlaciones positivas con respecto a las distintas manifestaciones de la agresividad. Y en cuanto a los factores 3 y 4 de las RAS, con respecto al factor 3, se hallaron correlaciones positivas entre este y las dimensiones agresividad física, agresividad verbal y hostilidad. Y con respecto al cuarto factor, aunque estudios anteriores han afirmado la relación entre problemas de conducta externalizante y el rechazo escolar, no se hallaron correlaciones estadísticamente positivas entre este factor y las dimensiones de la agresividad, lo que podría deberse que al analizar las dimensiones de la agresividad física, verbal, ira y hostilidad, y las RAS analizar el resto de factores que la componen, estos podrían estar relacionados con este tipo de comportamiento agresivo. Y aunque este estudio aporte hallazgos novedosos acerca de la relación entre el rechazo escolar y la agresividad, es necesario mencionar la existencia de algunas limitaciones. En primer lugar, la muestra estuvo compuesta por niños españoles de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, por lo que no es posible generalizar a otros rangos de edad o grupos culturales. Es por ello que se espera que investigaciones futuras puedan realizar la investigación con alumnos de edades superiores y en otros países o culturas. Por otro lado, los instrumentos fueron cumplimentados solamente por los alumnos, con lo que investigaciones futuras podrían utilizar instrumentos de evaluación multifuente que cuenten con la participación tanto de familiares como del personal docente. Además, este trabajo está realizado desde el modelo funcional, con lo que se espera que puedan utilizarse otros instrumentos que puedan evaluar otras causas que respondan a este tipo de comportamiento de rechazo a la escuela, como el clima escolar, la relación con los compañeros, problemas de salud. Y además, si tenemos en cuenta las teorías ambientalistas, las cuales indican que el origen del comportamiento agresivo se encuentra en el contexto que rodea al estudiante, se espera que puedan aumentarse el conocimiento acerca de los factores que intervienen en este tipo de comportamiento. En definitiva,
Los hallazgos reportados por esta investigación afirman la relación entre el rechazo escolar y la agresividad, especialmente en aquellos casos en los que los estudiantes basan su rechazo hacia la escuela en los tres primeros factores de las RAS. Es que en una sociedad en la que asistir de manera regular a la escuela es considerado un pilar básico para que los jóvenes puedan lograr un óptimo desarrollo, se considera fundamental y de especial relevancia atender las necesidades de este tipo de alumnado y poner a su disposición programas y herramientas de intervención que permitan reducir los altos índices de rechazo escolar y de comportamiento agresivo. A continuación se muestran las referencias que se han utilizado para la exposición de este trabajo. Sin más, muchas gracias. A continuación, doy paso a una comunicación que presentará la profesora María del Pilar Aparicio Flores, titulada Pensamientos automáticos perfeccionistas y dificultades en relaciones familiares. Bien, muchas gracias Carolina por tu presentación. Bien, pues buenos días. Aquí seguimos con las dificultades interpersonales y ese vínculo que se puede establecer con el perfeccionismo. Y en el ser humano, desde su nacimiento, pues mantiene estrechos lazos con su entorno y constituye redes con el fin de que sus vínculos interpersonales sean agradables, obviamente. Muchos de estos actos pues se dan en el contexto educativo y familiar. Y es aquí donde la comunicación juega un relevante papel, tanto en la parte emocional como en la conductual. De ahí que las dificultades interpersonales pues, sean aspectos muy complejos con un gran impacto en el desarrollo evolutivo de la persona y que suelen durar en el tiempo. Estas dificultades, entre otros aspectos, pues, se pueden dar por la falta de comunicación entre padres e hijos. Y aquí, pues además, se tiene que tener en cuenta que esa etapa de la juventud es donde se inicia esa búsqueda de una identidad definitiva, de un nuevo ciclo madurativo encaminado hacia un máximo desarrollo físico e intelectual. Y es una etapa que, pese a que se trata de esa preparación de las personas para entrar en la vida adulta, todavía no se les reconoce como adultos. Entonces, bien, pues teniendo en cuenta esta tesitura y esa falta de identidad definitiva, pues es posible observar en ocasiones problemas de ansiedad en adolescentes porque necesitan respuestas instantáneas con respecto a su futuro que en muchas ocasiones se determina por el ingreso a la educación superior en búsqueda de una profesión. Y bien, pues es aquí donde esas dificultades podrían además verse incrementadas, si tenemos en cuenta, por una parte, que esos problemas suelen producirse por falta de habilidades sociales o una carencia de asertividad, y por otra parte porque la educación superior pues es un nivel académico donde el alumnado puede llegar a exigirse elevados estándares, tanto a nivel académico como a nivel social, e incluso pues puede llegar a sentirse exigido por los demás. Y es aquí, por tanto, donde se podría hablar incluso de esos constructos perfeccionistas. El perfeccionismo pues, ha sido fruto de numerosas investigaciones con población universitaria. Sin embargo, son pocas las investigaciones basadas concretamente en las dificultades observadas entre las relaciones con la familia en universitarios y variables de perfección en población ecuatoriana. Y esto es importante conocerlo teniendo en cuenta que las dificultades interpersonales influyen tanto en aspectos emocionales como preocupaciones y creencias irracionales. Y es aquí donde todavía podemos hablar de constructos más específicos y con un vacío absoluto en la investigación científica, sobre todo por lo que respecta a la población de Ecuador. Y se trata de los pensamientos automáticos perfeccionistas. Los pensamientos automáticos perfeccionistas, de ahora en adelante de Paz, reflejan un diálogo interior sobre la necesidad de ser o de ofertar una impresión perfecta hacia los demás.
Es decir, se trata de reflexiones en las que se piensa que la perfección puede ser alcanzada. Estos pensamientos pueden modificarse dependiendo del grado de malestar, de destrezas o hábitos presentes. Sin embargo, es cierto que estudios anteriores demuestran que estos juicios son relativamente estables en el tiempo y que suelen manifestar rasgos personales que delatan pensamientos arraigados de muchos perfeccionistas. Es decir, se podría definir como una rumia específica del perfeccionismo, por lo que puede ser de carácter altamente neurótico. Estos pensamientos se asocian de manera positiva y significativa con variables desadaptativas tales como la depresión, la sensibilidad emocional, la angustia, la ansiedad generalizada, autocrítica, experiencias mentales intrusivas, recuerdos de vocablos negativos, entre otras muchas variables de carácter negativo. También existe alguna asociación, ¿no? Depende de la emoción, ¿no? en el que se presente, en este caso con el recuerdo de vocablos positivos. Existen diversas controversias por lo que respecta a los estudios que examinan los PAP. Algunos autores hablan de estos pensamientos como unidimensionales y otros estudios los tratan como pensamientos con varios factores. Es el caso de Stauber y colaboradores, que descubrieron 3 dimensiones que evaluaban las condiciones perfeccionistas, es decir, los PAP, las preocupaciones perfeccionistas, caracterizadas por dudas perfeccionistas, preocupaciones por cometer errores y divergencias entre el yo real y el yo ideal, los esfuerzos perfeccionistas, definidos por el empeño hacia la perfección, y las demandas perfeccionistas, que definen el requerimiento perfeccionista de automejora, tanto para realizar mejor las cosas como para evitar posibles situaciones negativas. Bien, el objetivo de este estudio fue observar si existen diferencias estadísticamente significativas en PAP para universitarios con bajas y altas puntuaciones en dificultades interpersonales en las relaciones familiares. La muestra fue compuesta por 3.060 universitarios ecuatorianos con una media edad de 22,7 años. Los instrumentos de medida fueron la Perfectionism Cognitions Inventory, de ahora en adelante PCI, y el cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia, más conocido como CEDIA. Y en el CEDIA se trata de un cuestionario tipo Likert de 36 ítems con 5 opciones de respuesta, de 0, ninguna dificultad, a 4, máxima dificultad. Este instrumento se encarga de evaluar las dificultades interpersonales y se distribuye en 5 dimensiones. La primera es la afectividad, la segunda las relaciones heterosexuales, la tercera las relaciones entre iguales, la cuarta la de hablar en público y la quinta, que es la que vamos a tratar aquí, las relaciones familiares. La consistencia interna para el presente estudio fue de 0,97 para el total del instrumento y entre 0,88 y 0,92 para el total de los factores. Por otra parte, la versión ecuatoriana de la PCI es una escala tipo Likert de 17 ítems con 5 opciones de respuesta, de 1 nada a 5 todo el tiempo. Se trata de una adaptación de la versión original unidimensional de un estudio de 1998 de Fled y colaboradores. Sin embargo, en este caso son 3 las dimensiones que se hallaron, las mismas que Stauber. La primera dimensión son preocupaciones perfeccionistas, que ya hemos hablado de ellas. La segunda, demandas perfeccionistas, que también hemos hablado ya de ellas. Y
La tercera, esfuerzos perfeccionistas, que también los hemos comentado. Bien, la fiabilidad en este caso para el presente estudio osciló entre 0,78 y 0,89. Para este estudio se dicotomizó la variable dificultades interpersonales en altas y bajas puntuaciones, para lo cual se aplicó la T-Student y seguidamente, para conocer el tamaño del efecto de las diferencias observadas, se aplicó el índice D de Cohen. Todos los análisis estadísticos fueron realizados mediante el programa estadístico SPSS. Conforme recoge la tabla, se hallan diferencias estadísticamente significativas entre los dos colectivos de universitarios para las dificultades interpersonales en relaciones familiares, con las preocupaciones perfeccionistas, así como el total del PCI. Concretamente, los universitarios con elevadas puntuaciones en dificultades interpersonales en las relaciones familiares puntúan significativamente más alto en las preocupaciones perfeccionistas que aquellos universitarios con bajas puntuaciones con una moderada magnitud de las diferencias, concretamente de 0,64. Del mismo modo, se observa para el total de la escala que evalúa los PAP que los universitarios con elevadas puntuaciones de dificultades interpersonales en relaciones familiares son los que puntúan más elevado en PAP frente a sus iguales con bajas puntuaciones en este tipo de dificultad interpersonal, siendo pequeña la magnitud de las diferencias, concretamente de 0,29. En conclusión, el presente estudio advierte de la presencia de dificultades interpersonales en relaciones familiares en universitarios ecuatorianos con elevados PAP frente a universitarios con bajos PAP. Tras los hallazgos observados, cabe recordar que estas diferencias se dieron en las preocupaciones perfeccionistas y el total de la escala de la PCI. Tras estos resultados, es necesario recordar que las dificultades interpersonales se conocen como esas dificultades que tiene el sujeto para regularizar sus emociones, por lo que conllevan una alteración en los sentimientos y la autoconfianza de la persona, así como con algunas situaciones del ámbito social. Se trata pues de limitaciones que se autoimpone la persona, en este caso particularmente los adolescentes, como consecuencia de reflexiones absurdas. Es necesario también tener en cuenta que los PAP son pensamientos irracionales basados en la imperfección de la persona o en la creencia de que la perfección puede ser alcanzada, cuestión por la cual también influye en la regularización de las emociones. A este respecto, cabe destacar, por tanto, que la regulación y aceptación emocional es constituida por la capacidad para controlar conductas impulsivas y actuar apropiadamente en esas interacciones sociales. Anteriormente no había sido investigado el vínculo entre dificultades interpersonales y los PAP en población universitaria en el país de Ecuador, por lo que este trabajo amplía el abanico del conocimiento científico hacia el campo de la psicología y la investigación educativa y advierte además de la necesidad de seguir indagando en este campo debido a las posibles causas de este vínculo y sobre todo a esas negativas consecuencias. Cabe destacar diversas limitaciones en el estudio. La primera de ellas es que pese a que el estudio se compone de una muestra amplia, este no puede ser generalizado. De ahí que sea necesario observar si estos resultados serían replicados en otros países. Y asimismo debería observarse si son las preocupaciones perfeccionistas las que actúan de manera significativa en las dificultades interpersonales en las relaciones familiares en otros grupos etarios como la población infantil y juvenil. Adquiriendo esta importancia y teniendo en cuenta que el perfeccionismo no se trata de la búsqueda de lo mejor, sino de perseguir la parte que nos dice que nada de lo que hagamos será nunca lo bastante bueno, me gustaría finalizar con la reflexión de Henry Van Dyke, que dice así: usa cualquier talento que poseas, los bosques serían muy silenciosos si no cantaran más pájaros que aquellos que cantan mejor.
Bien, y aquí podemos observar las referencias que se han tenido en cuenta en esta presentación y os agradecemos vuestra atención. En nombre de todos los participantes en este simposio les agradecemos su interés y esperamos que hayan disfrutado con las comunicaciones. Estamos a su disposición para resolver cualquier duda. Muchas gracias y que pasen un buen congreso.